Hola Fernando, ¿se te ve? ¿Se te- Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es Muy bien. un gusto recibir a Fernando Fuentes, el jefe de la Oficina de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. La OIAF está colaborando con nosotros en este ciclo de capacitaciones con el tratamiento de lo que es el reporte de operación sospechosa, el principal instrumento en la lucha, y la verdad que este es un gusto para nosotros contar con la presencia de Fernando, que hace años que tiene años de experiencia y colabora con nosotros como todo lo vía. La verdad que, bueno, muchas gracias. Este, Tenemos el piso, como dicen, a la presentación y, bueno, los dejo en buenas manos. Que pasen bien. Bueno, buenos días. También para nosotros es un placer siempre colaborar con cualquier instancia que organiza la CENACLAF. Yo tenía una presentación, si me habilitan compartir pantalla, no sé, Ronnie, vas a ver que hay dos usuarios con mi nombre. El que no tiene video es a través del cual quería compartir la pantalla con la presentación. Buen día, Fernando. Ahora estarías habilitado. Perfecto. ¿Lo ven bien? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, muy bien. La idea de hoy era hablar sobre algunos aspectos del reporte de operaciones sospechosas. Eh, Habitualmente nosotros participamos de reuniones que realiza la CENACLAF con los distintos sectores de los sujetos obligados del sector no financiero, pero ahí ya es algo más específico. En general, nosotros les comentamos en esas instancias cómo viene la cantidad de reportes en función del total de los que hemos recibido en un determinado periodo, y les comentamos algunas preocupaciones que nosotros vemos en determinado momento. Hoy la idea no es la misma, es otra, más, es mucho más amplio la cantidad de personas que están participando. Entonces no me voy a enfocar en si están bien la cantidad que están presentando, si está mal. Eso no es la idea de hoy. Y en la medida que hay otras personas que habitualmente no participan de esas instancias, quizás para los que siempre participan, unas diapositivas van a ser muy conocidas, pero bueno, traté de hacerlo lo más general posible y más abarcativo. Entonces, la idea para hoy es tratar de comentar sobre cuál es el rol de los sujetos obligados en el funcionamiento del sistema de prevención, qué y cómo se debe reportar una operación inusual o sospechosa, algunos aspectos a tener en cuenta sobre el formulario por el cual presentan los reportes, y algunos comentarios sobre la calidad del ROS, es decir, qué información la UIAF espera encontrar en un reporte, a los efectos de que todo el proceso posterior, de una vez que se recibe el reporte, sea lo más eficiente posible y permita, sobre todo, ahorrar mucho tiempo en el análisis de las operaciones. Entonces, en cuanto al rol de los sujetos obligados, como ustedes saben, obviamente que para poder detectar una operación inusual o sospechosa en el comportamiento de un cliente o en las transacciones que realiza un cliente, previamente deben realizarse diversas etapas, ¿no? La primera, y como ya ha estado comentando Andrés, es el conocimiento de su cliente, ¿no? Para poder detectar qué es inusual o sospechoso en el comportamiento de un cliente, primero debo conocer qué es lo que sería usual, para a partir de ahí dar el punto de partida a todo el proceso, ¿no? Entonces, la primera etapa es el conocimiento de su cliente, que es lo que se conoce como la debida diligencia, y la normativa vigente, el decreto 379 del 2018, establece que en el caso de los que son objeto hoy de la charla, que son los proveedores de servicios societarios y fideicomisos y los abogados, dice que se debe realizar esta debida diligencia en todos los casos
pero siempre con un enfoque basado en riesgo. No me voy a detener en esta etapa, porque ya Andrés lo comentó muy bien. Y lo que establece la normativa es que, bueno, obviamente, en función de la clasificación de riesgo que el sujeto obligado el cliente era lo que neto, el monitoreo de la actividad de estos para detectar posibles situaciones inusuales o sospechosas. Una vez detectadas, lo que hay que hacer es analizarlas para descartarlas o confirmarlas. Y siempre, tanto en un caso como en el otro, lo que está obligado a hacer el sujeto obligado es dejar constancia escrita y documental, si la operación así lo amerita, de todo lo que actuó, de forma de poder demostrar, sobre todo al supervisor, que en el caso de este sector es la CENACLAF, qué fue lo que realizó para conocer a su cliente y para descartar que una operación que le propuso realizar o que realizó su cliente no tiene ninguna característica de inusual o sospechoso. Y posteriormente, la última etapa de este proceso es esa inusualidad que detectó. En cuanto al qué y cómo se deben reportar estas operaciones, la ley establece que se deben reportar aquellas transacciones, incluidas las tentadas, que los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También establece que deben ser reportadas aquellas transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. Y por último, en cuanto al financiamiento al terrorismo, ahí no se fija tanto en el origen, que puede ser lícito o ilícito de los fondos relacionados con una operativa, sino que establece que en este caso deben reportarse siempre que se sospeche que estén vinculadas con personas que realicen actividades terroristas o que van a estar destinadas a financiar esas actividades. En el caso sobre todo esto aplica a los abogados, no tanto a los proveedores de servicios. Dice que hay un artículo específico en el decreto reglamentario de la Ley de Prevención del Lavado que establece que cuando el cliente omite o se niega a proporcionar información para poder realizar la debida diligencia del cliente, el sujeto que se trate y debe presentar un reporte de operación sospechosa a la UIAF. Ese mismo artículo continúa diciendo que el sujeto obligado deberá evaluar razonablemente la intención del cliente, ¿no? Entonces, si su intención es eludir la adecuada realización de la debida diligencia. Si el sujeto obligado considera que existe dicha intención, el decreto establece que estará obligado a presentar un ROS a la UIAF. Hay una particularidad en este caso, dice que cuando esa omisión o negativa del cliente está ocurriendo en el marco de una operación inmobiliaria y hay razones jurídicas razonables por las que deba continuarse con esa transacción en curso, el sujeto obligado la completará y deberá presentar un ROS a la UIAF. Más allá de si el decreto no está excediendo una obligación, más allá de que el sujeto obligado pueda considerar que no hay nada inusual o sospechoso, a pesar de la negativa del cliente o la omisión de presentar la información que le está requiriendo, ¿no? Pero el artículo que está vigente obliga en estos casos, siempre que el cliente se niegue y que el sujeto obligado evalúe que esa negativa o esa omisión es para que no cumpla el proceso de debida diligencia, debe obligatoriamente presentar un ROS en esta hipótesis que se le puede plantear al sujeto. Que yo no soy abogado, entonces no voy a perder mucho tiempo en esto, pero a mí siempre me generó ahí cierta duda si el decreto puede establecer una obligación más allá de lo que establece la ley de cuándo una operación
indefectiblemente es sospechosa y debe ser reportada, a pesar de que el sujeto obligado pueda eventualmente considerar que habría alguna cierta explicación por la cual su cliente no le quiere presentar o omite presentar la información para hacer la debida diligencia. Bueno, y algo que quería, que obviamente ustedes lo deben entender, pero por las dudas de reafirmar, es que el ROS no es una denuncia, ¿no? Es una exigencia legal de presentar un informe cuando determinadas personas, en este caso los sujetos obligados, no logran descartar inusualidades en las operaciones o las propuestas de operaciones realizadas por sus clientes. Una vez que se recibe el reporte, la UIAF está obligada a no revelar la información sobre el sujeto obligado que presenta un ROS, ni siquiera ante las autoridades judiciales, y la ley exime de cualquier tipo de responsabilidad a los sujetos obligados que presentan los reportes. Digo, el requisito es que lo haga de buena fe, pero bueno, más allá de eso, la ley le está eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad a los sujetos obligados. En cuanto a cómo se reporta, actualmente hay una comunicación, que es desde el año 2018, que establece un formulario a través del cual comunicar la información sobre el cliente y la operativa. Ya hace varios tiempos que venimos trabajando en que los sujetos obligados del sector no financiero tengan la misma opción de los sujetos obligados del sector financiero de presentar sus reportes por vía digital, completando un formulario web y enviarlo. Bueno, ya se supone que ya está en las últimas etapas. Esto no depende exclusivamente de la UIAF, hay otros sectores y otros organismos que están vinculados con esto, pero esperamos que próximamente los sujetos obligados tengan esta opción de no tener que completar un formulario en papel y dirigirse al Banco Central para entregar el reporte, sino mediante un proceso con la firma digital. El único requisito va a ser que tiene que tener un certificado de firma digital, que puedan completar el reporte, firmarlo digitalmente y enviarlo a la UIAF. Y en cuanto al formulario para presentar el reporte, ahí yo se los copié, ¿no? Espero que lo vean por lo menos con cierta nitidez. Este formulario lo que tiene es un primer sector en el cual el sujeto obligado se identifica, es decir, primero dice qué tipo de sujeto obligado es, en qué sector desarrolla su actividad. Después debe describirse los nombres y apellidos de la persona que está reportando, y identificar al sujeto obligado que reporta, que bueno, en el caso que sea la misma persona física, bueno, se repiten los mismos datos. Pues viene ya las partes que describe lo que se quiere reportar, ¿no? En una segunda parte del formulario lo que se pide es que se identifiquen, se brinden todos los datos sobre las personas que están siendo objeto del reporte, en cuanto a los documentos, a los nombres y apellidos, su nacionalidad, la actividad que realiza, el país donde desarrolla esas actividades y el vínculo que tiene esa persona con la operación que se realizó o que se intentó realizar. Posteriormente hay otra parte del formulario que lo que se pide es que se identifique o se marque cuál es la característica que está presentando esa operación que estoy reportando, que esto después, ahora enseguida vamos a profundizar un poco más para qué se pide y cuáles son cada una de estas categorías. Posteriormente hay una parte que es muy importante, es el de establecer cuál es el perfil de la operación reportada, en el cual hay que informar el día exacto o el periodo en el cual se realizaron esas transacciones o se intentó realizar, cuál es la zona geográfica que está involucrada, si se utilizó algún producto financiero para realizar esa transacción, bueno, se debe marcar cuál fue, si se conoce el importe, digo, en el caso de las operaciones realizadas obviamente que sí, pero ahí se vuelca toda la información sobre la moneda utilizada, el importe que está involucrado en esta operativa. Si es también marcar cuál es la actividad no financiera involucrada, si es una compraventa de inmuebles, tanto rurales, urbanos, si está vinculada con el comercio exterior, con las operaciones mayoristas. Digo, hay distintas opciones y también hay otros para marcar alguna que se escape, digamos, a lo habitual que se recibe.
Y por último, la parte más importante del formulario es la que el sujeto obligado establece los motivos por los cuales entiende que la operación realizada o propuesta por su cliente es inusual o sospechosa, y lo que se espera es un relato en el cual se haga como una cronología resumida, por supuesto, ¿no? Lo más resumido posible, y que no queden dudas de qué operación realizó el cliente, quiénes son las personas que están involucradas y por qué entiende que hay características de inusualidad o sospecha que no pudo descartar. Entonces les comentaba que íbamos a profundizar un poquito más en cuanto a esa parte del formulario de reporte que está prevista para marcar las características de la operación y de las personas reportadas. Entonces, ¿para qué está previsto esta parte del formulario? Bueno, lo que se busca es que el sujeto obligado marque aquella característica que entienda que más se aplica al caso, y posteriormente el sistema informático de la UIAF, en función de las características que se marca, ese reporte va a quedar en una categoría de urgente, alta, medio, baja, ¿no? Categoría de prioridad. Y eso lo que hace es disparar, digamos, todo el proceso de análisis por el cual la UIAF tiene determinadas potestades para o bloquear fondos o impedir la realización de determinadas operaciones, y para eso tiene un plazo perentorio. Entonces, el hecho de que el sujeto obligado marque bien cuál es la característica que presenta esa operación, alerta prácticamente enseguida que se carga el formulario al sistema, que ese reporte que se está recibiendo tiene unas características que amerita ser analizado de forma inmediata, ¿no? Entonces, las características que están previstas son, bueno, la que no ocurre casi nunca, obviamente, que es la que esa persona se encuentre en la lista unificada de la ONU con las personas que han sido designadas como terroristas o que han financiado actos terroristas. Es decir, es prácticamente imposible que esto ocurra, pero bueno, hay que preverlo. Que después, una que habitualmente marcan los sujetos obligados es que esas personas, que los clientes se encuentran en listas internacionales o en información de prensa, básicamente, que las vincula con el delito de lavado de activos o sus delitos precedentes. Cuando las operaciones reportadas están vinculadas con personas que están en la categoría de personas políticamente expuestas, o son familiares o asociados a una persona que está en esta categoría. Cuando existen indicios que podrían vincular a los fondos de las personas con actividades terroristas o su financiamiento, es decir, más allá de que la persona no esté en la lista de la ONU, se podrían presentar algunas características que podría hacer pensar al sujeto obligado que los fondos o la persona está vinculada con alguna actividad de este estilo. Después, cuando la persona en realidad no está operando por sí, sino que está manejando fondos de terceros y se niega a brindar la información sobre sus clientes, o cuando, si bien la brinda la información, no justifica las operaciones que intenta realizar o que realizó a juicio del sujeto obligado, ¿no? Después, bueno, hay otras que, algunas no se aplican a este sector que es objeto hoy de la charla, pero tiene que ver con la fragmentación o la estructuración de operaciones, y no se obtuvo una información razonable sobre las causas de esa fragmentación o estructuración. Y una que es la que en principio debería ser la principal que los sujetos obligados detectan, es cuando hay movimientos de fondos que son incompatibles con el patrimonio, las actividades económicas o la ocupación del cliente, y el sujeto obligado que reporta no obtuvo una justificación razonable sobre los desvíos, ¿no? Es decir, esta sería como el punto final de todo ese proceso que le comentábamos, ¿no? Le pido información a mi cliente para detectar qué es lo usual, lo monitoreo, detecto alguna inusualidad, le pido información para tratar de descartar esta inusualidad o para conocer bien cuál es el origen de esos fondos, cuál es el propósito de esa relación. La información que proporciona no lo convence al sujeto obligado, y entonces ahí, en ese caso, se marcaría esta característica, ¿no? Después puede ocurrir que las personas están presentando, para intentar justificar su actividad, el origen de los fondos, documentación, información que presumiblemente es falsa,
Después también es cuando los movimientos de fondos, es decir, cuando la persona, el cliente va a recibir o recibe fondos de países que no integran el GAFI o sus organismos regionales, o son países que han sido sancionados por estos organismos. Básicamente hoy son dos, es Corea del Norte e Irán, o son objeto de medidas especiales por no aplicar suficientemente las recomendaciones del GAFI, pero además lo mismo, es decir, no es automático. Por el hecho de que se reciba una operación, por ejemplo, de una transacción o el cliente va a realizar una operativa y va a recibir fondos de un país que está sancionado, eso no implica que necesariamente deba ser presentar la operación. No, voy a intentar obtener información que justifique cuál es la actividad, por qué está recibiendo fondos de ese país, cuál es la actividad que lo justifica, y en la medida que esté convencido de que no hay ninguna inusualidad en esos fondos, no nace la obligación de reporte. Lo único que debe hacer el sujeto obligado es conservar toda esa documentación, toda esa justificación de la debida diligencia que realizó, lo documenta, lo guarda y establece por qué entiende que deja un informecito interno, digamos, para él, de por qué entendió que no era necesario presentar ese reporte y ya está, ¿no? Pero en el caso de que no logre justificarlo, bueno, ahí presentaría el ROS y marcaría esta característica. Y después la otra es cuando, es el relacionado con las operaciones tentadas, es cuando el cliente intenta realizar una operación y el sujeto obligado lo rechaza por falta de información, porque es inconsistente o por alguna otra causa. Bueno, entonces, en este caso, se marca, se puede marcar más de una característica en un formulario, ¿no? Pero en este caso, más allá de que pueda haber alguna otra, para dejar claro que fue una operación tentada que no se realizó, se estaría marcando esta característica en el formulario de reporte. Y por último, el otro, ¿no? Es decir, cuando hay otras características aparte del formulario. Y ahora les quería hacer algunos comentarios sobre la calidad de los reportes de operaciones sospechosas. Y para eso es como insertar, digamos, ese error que es la etapa final, es el insumo, ¿no? Es decir, sería, si lo vemos como un proceso de producción, para el sujeto obligado, la presentación del ROS es como el producto terminado, ¿no? Es todo el proceso, un proceso previo, lo cual terminó con ese reporte de operación sospechosa. Pero para la UIAF, ese reporte es el insumo que da inicio a todas unas etapas posteriores para comenzar, digamos, con otro tipo de análisis que culminará o no con la presentación de esa información al Ministerio Público, ¿no? a la Fiscalía. Entonces, obviamente, lo que se hace, los sujetos obligados están encargados como de la detección, entonces ellos van a proporcionar a la UIAF un conjunto de datos financieros y no financieros. También la UIAF accede a otras fuentes de información, y todo eso ingresa en un proceso de inteligencia financiera, que es lo que se llama el proceso de inteligencia financiera, que lo que intenta es transformar datos que se reciben de distintas entidades en información que sea útil, ¿no? Entonces, y el objetivo principal es confirmar si existen elementos de inusualidad o sospecha en eso que está presentando el sujeto obligado. Cuando lo confirma, bueno, se elabora un informe de inteligencia financiera que, les repito, no se establece de ninguna forma quién fue el sujeto obligado que presentó el reporte, y eso pasa, ese producto final, viéndolo como un proceso de producción, digamos, ese es el producto final de la UIAF, pasa a la Fiscalía, pasa a la etapa de investigación, y posteriormente habrá una resolución de la justicia, entendiendo que hay o no un vínculo con alguna actividad delictiva. Entonces, como es obvio, ¿no? Como en la medida que el ROS es el insumo, digamos, que da inicio a todo el proceso de inteligencia financiera, debe poseer determinadas características para que el producto final de todo ese proceso sea útil para sus destinatarios. En el año 2016 la UIAF publicó un documento que se llama Mejores Prácticas para la elaboración de reporte de operaciones sospechosas, que está en el sitio web del Banco Central. Ahí
les dejé, digamos, el link para acceder, para el que no los conoce, a encontrar la UIAF en un reporte de operación sospechosa, ¿no? Entonces, básicamente es un conjunto de información que permita dar respuesta a 3 grandes interrogantes, ¿no? Primero, digo, a varias interrogantes que tienen relación con 3 aspectos, que sería lo de las personas involucradas, quiénes son las personas que están involucradas en esto que estoy reportando, qué productos utilizó o qué actividad desarrolló el cliente y cuáles son los motivos del reporte, es decir, por qué el sujeto obligado entiende que hay característica de inusualidad o sospecha en eso que está reportando. Y yo insisto en esto porque es fundamental que el sujeto obligado plasme en ese documento todos los elementos que lo llevaron a calificar esas operaciones como inusuales o sospechosas. Entonces, la información que se espera encontrar es las respuestas a las preguntas de quién realizó, qué realizó, cuándo las realizó, cómo las realizó, las intentó realizar, dónde, es decir, el aspecto geográfico de esta operativa, para qué realizó esas operativas y por qué entiende que esas operaciones son inusuales o sospechosas. Entonces, para la elaboración de los RUS hay 3 principios fundamentales, que es lo que nosotros evaluamos, que tiene que ver con la integridad, con la precisión y con la oportunidad en la presentación del reporte, ¿no? Entonces, digo muy resumidamente, ¿no? Pero la integridad tiene algunos aspectos que son objetivos, es decir, bueno, el sujeto obligado proporcionó los datos identificatorios que tenía disponibles sobre las personas que están siendo reportadas, estableció la fecha de las transacciones, las plasmó en el documento, volcó en ese formulario cuál es el monto de las operaciones involucradas, seleccionó o no el tipo de producto, la actividad financiera y no financiera que está involucrada. Y después hay algunos aspectos que tienen que ver, que son más subjetivos y que tienen que ver también con la integridad, que es el indicar cuáles eran las características de inusualidad, sospechas, describir claramente los motivos del reporte. Es decir, que en uno no hay, es objetivo porque la fecha es una sola, ¿no? Es decir, no hay forma de dudar cuál fue la fecha, cuál es el documento, cuál fue el monto de la operación. Ahí no hay, digamos, ningún juicio de valor del sujeto obligado. En los aspectos objetivos sí hay un juicio de valor porque tiene que establecer cuál para él fue la característica de inusualidad o sospecha, los motivos del reporte. No, que eso es algo, digamos, personal que viene de él. En esta parte evita demoras en el análisis porque implica que una vez que se recibe el reporte no haya que consultar al sujeto obligado, bueno, pero te faltó brindar esta información, tendrías que completar esta otra parte, entonces, y todo eso hay que darle un plazo para entonces, como que dilata, digamos, el inicio de todo el proceso posterior de una vez que se recibe el reporte, en la medida que no esté bien, digamos, la parte de integridad o el proceso de la integridad. Después, en cuanto a la precisión, lo que se evalúa es que, más allá de que los datos podrían estar, es que esos datos proporcionados sean precisos, ¿no? Que haya elegido, si bien describió o brindó un número de documento, los apellidos, bueno, pero en realidad, cuando se va a verificar, tenía errores, ¿no? Estaba mal el número de documento, tenía errores en los nombres y apellidos, estaba mal la fecha de la operación, o estaba mal no sé, cualquier otro aspecto vinculado con la información que debe brindar el sujeto obligado, ¿no? Entonces, bueno, y en la descripción ni hablar, ¿no? Es decir, si no queda, digo, hace una descripción que ni siquiera se entiende por qué el sujeto obligado considera algo sospechoso del comportamiento del cliente, que a veces ocurre. Es decir, bueno, está todo bien, pero ¿y por qué lo reportó? A veces hace todo un relato sobre el cliente, pero no dice que entendió que era inusual en el comportamiento del cliente. Y bueno, en cuanto a la oportunidad, es muy importante y tiene que ver con la evaluación del momento en que se presenta el reporte de operación sospechosa, ¿no? Entonces, y ahí hay cierta complejidad en el análisis, porque puede ser que la operación haya sido inusual o sospechosa en el momento que el cliente intenta o realiza una transacción, ¿no? Entonces, ahí no había ninguna duda que había
determinados elementos que ya hacían que cierta operación era inusual o sospechosa y nacía en ese momento la obligación de reporte. Entonces ahí lo que se evalúa es, bueno, la fecha en que se presentó el ROS y cuándo ocurrieron esa operativa que se está reportando. Podría ocurrir también que en el momento en que se realizó las transacciones no hubiera ninguna inusualidad, el cliente le justificó adecuadamente la operativa, el sujeto obligado no tenía por qué sospechar de que hubiera algo raro. Pero información posterior, esto ocurre muchas veces con las informaciones de prensa negativa, ¿no? De que, bueno, hago una transacción con un cliente que puede ser no residente, en el momento me justifica adecuadamente su operativa, y al año, a los 2 años, me entero de una noticia de prensa que está siendo investigado por las autoridades de otro país por un hecho de corrupción, ¿no? Entonces, ahí, al evaluar la oportunidad, no se considera la fecha en que se realizaron las transacciones, sino el momento a partir del cual surgieron esas noticias y el sujeto obligado estuvo al tanto de las mismas. Entonces, ahí es lo que, al evaluar la oportunidad, lo que se tiene en cuenta es no el momento en que se realizó las transacciones, sino cuando surgió esa información nueva que ameritaron que ahora sí esas transacciones realizadas por ese cliente pasaran a revestir la calidad de inusuales o sospechosas. Entonces, y al momento, en la evaluación de la oportunidad de la presentación del reporte, lo que se evalúa es si en ese momento la UIAF o las autoridades judiciales están en condiciones de adoptar alguna medida preventiva si fuera necesario, ¿no? Entonces, si se está reportando, no sé, por ejemplo, digo, es el más común, digo, que podrían eventualmente realizar, sobre todo los abogados si participan en una transacción inmobiliaria, pero hay distintos ejemplos, pero de que se realiza una operación inmobiliaria, no hay ninguna sospecha, al año aparece alguna información que la web negató un aspecto negativo sobre esa persona, vinculado con un delito precedente de lavado, me entero y demoro 3 meses para presentarlo y en ese tiempo el cliente o el ex cliente vende la propiedad, bueno, ya no hay ninguna medida para tomar, ¿no? Entonces, si la reporta a la semana, a los 10 días, la UIAF tiene la potestad de informar a la justicia inmediatamente sobre esa condición nueva y las autoridades judiciales estarían en condiciones de embargar el inmueble, por ejemplo. Entonces evitaría que haya una transferencia de fondos o que se pierda un inmueble que eventualmente podría haber sido adquirido con fondos ilícitos, ¿no? Lo mismo si se participa en la administración o en la venta de una sociedad, si rápidamente de esa situación se estaría en condiciones de tomar alguna medida preventiva sobre eventuales activos que tenga esa sociedad que eventualmente podría estar utilizada, ser un vehículo para canalizar fondos de origen delictivo, ¿no? Entonces, las hipótesis o los posibles casos son muchos y siempre es en función de la operativa que realizó mi cliente, pero lo que le quiero decir es que es muy importante no retrasarse en la presentación del reporte una vez que el sujeto obligado detecta alguna inusualidad o sospecha en las actividades del cliente. Entonces, ¿cuáles son las principales debilidades que se detectan en los ROS que se reciben? Bueno, que no se completan todos los datos del perfil de la operación, ¿no? Es decir, a veces es como esa acción de completar el formulario y decir, bueno, esta parte no es tan importante, ¿para qué voy a perder tiempo en completarla? Pero no, el establecer claramente las fechas, los montos, la actividad que se realizó, cuál es la zona geográfica involucrada, al cargarse ese formulario en el sistema, alerta o como da mayor categoría de riesgo a ese reporte y permite concentrar, digamos, el esfuerzo en su análisis. También en algunos casos de todo el formulario no queda claro cuándo
el sujeto obligado le solicitó información, sobre todo cuando lo presenta porque el cliente se niega a presentar documentación o información, ¿no? Entonces, pero no queda claro cuándo fue que le pidió información al cliente, cuántas veces se la pidió. Entonces hay a veces alguna complejidad para poder evaluar ese principio de oportunidad. Otra debilidad es eso del tiempo prolongado en el proceso para presentar el ROS, así como que transcurre demasiado tiempo, le da demasiadas oportunidades al cliente para presentar esa documentación y a veces no es del todo justificado ese proceso tan largo, esa dilación del tiempo en la cual le da instancia para presentar y no lo presenta el cliente. Y otra debilidad que es muy importante porque implica mucha pérdida de tiempo en tratar de hacerse una composición del lugar de qué se trata el caso, es cuando solo se marca, por ejemplo, o se describe que se reporta porque se encontró noticia de prensa negativa sobre su cliente, pero no se indica nada más, ¿no? No se establece, bueno, pero de cuándo es, de qué fecha es ese antecedente, cuándo estuvo investigado, sobre todo es en los no residentes, ¿no? En otro país, es en este mes, fue hace 5 años, en la década del 90, como algunas veces hemos recibido. No se establece en qué país se está haciendo la investigación o se realizó la investigación, cuál era el delito que está involucrado, y ni tampoco a veces se describe, bueno, pero cuál es el motivo de la investigación, cuál es la participación de esa persona en la investigación que se está desarrollando por las autoridades judiciales de otro país o de acá, ¿no? Entonces, hace perder mucho tiempo en tratar de encontrar, bueno, pero de qué es lo que quiso reportar, por qué entendió, hacerse esa composición del lugar que permita calibrar adecuadamente el riesgo, digamos, que presenta ese reporte. Por último, es la importancia de todos los datos, todos los elementos esenciales antes de proceder al envío del formulario o de presentar el formulario, y después de prestar especial cuidado con el momento que se presenta el reporte, porque siempre hay que considerar que exista alguna posibilidad de que si fuera necesario se adopte alguna medida, ¿no? Es decir, sobre todo cuando existen activos o podrían existir eventualmente activos, que exista la posibilidad de tomar alguna medida sobre esos activos para prevenir de que desaparezcan, ¿no? Ese es en definitiva el objetivo principal de todo este sistema de prevención, tratar de incautar activos que eventualmente podrían estar relacionados con los delitos que procuran prevenir todo este sistema. Creo que no tenía nada más. No sé, digo, estaba previsto que era hasta las 11, si alguno tiene alguna consulta, podríamos ver de tratar de evacuarla acá, y si no, como les comentaron ellos, digo, desde la CENACLAF pueden enviar la consulta por correo electrónico, después no la derivan y nosotros lo contestamos. No sé, como ustedes quieran, Andrés. Yo voy bueno, primero muchas gracias, Fernando, por tu presentación, realmente un gusto como siempre, muy claro. Bueno, dado que teníamos 2 preguntas, capaz que si viene alguna otra la respondemos, que nos queda tiempo. Yo me voy a referir a las que vimos aquí en el chat, que son de Carla Arellano, la primera que llegó, respecto a que si ella nos pregunta si siempre es riesgo alto o intensificada cuando no hay presencia física, si se puede considerar si si hay que hacerla cuando solo lo conoce a través al cliente por videollamada o llamada electrónica. Desde el punto de vista de riesgos, o sea, como decíamos, tanto Fernando como yo, el tema de que lo principal es cuando no se tiene no se tiene un conocimiento del cliente, ¿no? En principio regente es que el mayor riesgo es cuando el sujeto obligado no se conoce o no se conoce el origen de sus fondos. En este caso, por ejemplo, si el cliente solo es conocido a través de medios virtuales, nunca se lo ha visto físicamente y quizás no se sabe, por ejemplo,
si actúa por cuenta propia o en nombre de terceros, ese nivel de conocimiento del cliente es más difícil. O sea, o si a través de lo que es la experiencia del sujeto obligado, el perfil socioeconómico de la persona se condice con la actividad o con la operación que quiera hacer. El sujeto obligado en este caso tiene una mayor exposición que a través de la operación se estén utilizando, se estén canalizando fondos que no se tiene, que claramente son dudosos. Entonces, no porque sean no dudosos en cuanto ya a determinar, como también decía Fernando, que son ilícitos, sino dudosos a tener un conocimiento básico, un conocimiento mínimo de que si están justificados o no. Entonces no se estaría siendo capaz de determinar también si es una operación inusual o no para el cliente. Entonces, a grandes rasgos sí, al no tener un tratamiento directo, no conocerlo, esas brechas de desinformación del cliente lo tendríamos que solucionar con una debida diligencia intensificada para minimizar el desconocimiento. Sería distinto, por ejemplo, si es el caso de un cliente habitual, que se conoce la actividad, que ya se ha tenido operaciones, que se conoce un perfil de negocio, que su perfil de transacciones y de operaciones se condice con el nivel de ingresos que tiene, se puede trabajar remotamente o bueno, con un vínculo quizá un poco más no tan directo, pero manteniendo esas cualidades, se puede hacer una debida diligencia normal o simplificada. O sea, lo que siempre hay que tener presente es el principio de que hay que tener un conocimiento lo más cabal posible del cliente para determinar o no una inusualidad que puede estar dando lugar a una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, si estamos ante este tipo de situación, lo más lógico sería, o sea, no estamos diciendo que haga esto o no haga lo otro, pero más lógico sería que buscara todas las posibilidades para minimizar aquellas interrogantes que tenemos del cliente. ¿Y cómo se hace eso? A través de una debida diligencia intensificada. Bueno, Carla, espero haber respondido a tu pregunta. Y respecto a la pregunta de Diego Vuela, estas charlas van a estar, se les voy a pasar ahora el link, van a estar en la página web de la Secretaría, la grabación de las presentaciones y las presentaciones en PowerPoint también. Lo que les digo es que bueno, que la presentación que di al principio va a quedar también colgada de la página. No sé si Fernando quiere intervenir o alguna otra pregunta. Sí, no, me olvidé de comentarles algo para tratar de que vean, digamos, el riesgo que todavía sigue existiendo en este sector, ¿no? de abogados de proveedores de servicios societarios. Por ejemplo, en el año 2021 recibimos 24 pedidos de unidades de inteligencia financiera en el exterior, es decir, las UIAFs que están en otros países, que están investigando determinadas situaciones inusuales y y participan determinadas personas de Uruguay o ven transacciones con Uruguay o desde o hacia Uruguay, entonces nos piden a nosotros información sobre esa operativa o esas personas físicas o jurídicas. De los 24 pedidos que recibimos de esa UIF, en 14 nos estaban solicitando información sobre sociedades anónimas constituidas en Uruguay, ¿no? Entonces, no eran 14, eran más sociedades, son 14 pedidos que involucran a varias personas físicas o jurídicas. Entonces, es un sector, digamos, de las sociedades que todavía sigue siendo bastante riesgoso y que es utilizado a veces en otros países estos vehículos para canalizar algunas operaciones que en principio parecen inusuales en los otros países porque las están investigando. Del mismo modo, en este mismo periodo, en el 2021, recibimos 13 requerimientos judiciales que estaban originados en exhortos, ¿no? Que ellos en los juzgados de acá recibieron requerimientos de colaboración de organismos judiciales de otros países. En esos 13 requerimientos que venían por exhortos, en 8 casos también
el objetivo era obtener información sobre sociedades constituidas en Uruguay. Es decir, como que el porcentaje es bastante alto, tanto en todo lo que tiene que ver con los requerimientos del exterior, sea judiciales o no, del uso de vehículos jurídicos que se constituyeron en Uruguay. Entonces, es como para alertar, digamos, que la importancia de no bajar los brazos, ¿no? De que sigue siendo un sector que se identifica como de bastante riesgo de ser utilizado para canalizar fondos de origen delictivo. Era ese. Bueno, muy bien. Entonces, veo que ya no hay más preguntas y para no quitarles más tiempo, les agradecemos por su colaboración, por acompañarnos en estas instancias. Y bueno, estaremos viéndonos en alguna otra. Les recordamos que, bueno, les acabo de poner en el chat la dirección web de nuestro canal de YouTube, en el cual están colgadas todas las presentaciones y algún otro material de referencia. Nuevamente le agradezco a todo el equipo de la Senaclaf y al Contador Fuentes y el UIAF por la colaboración. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Es un gusto contar con ustedes y nos vemos. Que pasen muy bien.